A un mes de haber iniciado el Gran Paro Nacional en Colombia, es importante que desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, nos pensemos ejercicios de balance sobre lo que ha sido este proceso de movilización, que nos permitan comprender y entender el momento y a su vez pensar alternativas y perspectivas en el corto y en el mediano plazo de salida ante la movilización social que pueda redundar en las exigencias que ha establecido el pueblo colombiano. En ese sentido, nosotros consideramos en primer lugar que un elemento importante de balance es considerar este movimiento, este gran paro nacional, como un verdadero acontecimiento en la historia del país, un acontecimiento, si se quiere, histórico en la medida en que está marcando claramente un cambio, al menos en la estructura de valores, un cambio en la perspectiva política, un cambio en que la sociedad civil y la ciudadanía se está apropiando de los recursos democráticos que permite el marco constitucional. Digamos que la movilización callejera no es otra cosa que una forma de democracia directa, de un hastío frente al poder institucional que hace que la ciudadanía, con una serie de exigencias que tampoco son espontáneas, que tampoco son, como se ha querido plantear, desorganizadas, sino que responden a todo un proceso de organizaciones y de procesos de base, de formas de organización de base popular que han sido construidas desde hace varios años. Recientemente nosotros tuvimos en el año 2019 un proceso de paro nacional que se vio suspendido por el inicio de la pandemia en el año 2020. También finalizando hubo intentos de retomar el proceso de movilización. Entonces ese para nosotros es un primer elemento. Segundo momento, consideramos que esta movilización ha sido importante en el sentido y en términos de que la participación en las calles ha sido masiva y eso no nos habla de otra cosa de que el grado de politización de la sociedad sea elevado, digamos que tenemos una ciudadanía comprometida con los problemas sociales. Digamos, resulta novedoso es que el proceso de movilización no se ha desgastado, sino que por el contrario se ha mantenido durante un mes, algo nunca antes visto. Y eso a su vez nos habla de una ciudadanía activa y comprometida con la problemática social. Eso para nosotros es muy positivo en el sentido, y con esto conecto con el tercer punto que queremos resaltar, y es porque si bien, digamos, los procesos de cambio social, de revoluciones sociales, se han considerado históricamente y se ha comprobado que las revoluciones sociales y los cambios profundos sociales vienen antecedidos por cambios en la estructura cultural y de valores de las sociedades, o al menos acompasados, en ese sentido nosotros valoramos y vemos como un elemento muy positivo el hecho de que exista un alto grado de politización y de que las nuevas generaciones, sin desconocer lo que hicieron las generaciones anteriores, porque también entendemos este momento como un momento que es la expresión de un acumulado histórico de luchas sociales del pueblo colombiano. Y hay que resaltar otros elementos positivos que no son menores y que por el contrario nos parece que son importantes. La caída de la reforma tributaria, la salida del ministro de Hacienda, el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud, el hecho de que las encuestas actuales demarquen y evidencien un alto grado de aprobación al gobierno de Iván Duque y en especial al uribismo, y que por el contrario exista un alto grado de aprobación frente al paro nacional, nos parece que son elementos importantes. Y también, por otro lado, hay que hacer un balance que es negativo, que tiene que ver con toda la arremetida violenta y el terrorismo de Estado que se ha dispuesto desde el gobierno nacional, que es profundamente lamentable porque las cifras de personas asesinadas por la fuerza pública, de personas golpeadas, de torturados, de torturadas, de casos de violencia y de abuso sexual por parte de la fuerza pública, no merecen otro calificativo no merecen otra cosa que ser repudiadas. Y también revela otro elemento, y es que hoy el uribismo que está en el poder no va a ceder, no ha cedido en un mes, y yo creo que no va a ceder un ápice en términos de las demandas del pueblo colombiano, y que desafortunadamente lo que se puede advertir que está por venir es más represión, más muertos y más violencia. Las perspectivas que se dejan entrever después de un mes de movilizaciones son un poco agudas. El presidente de la República decidió incumplir, violar flagrantemente el artículo 213 de la Constitución, que plantea los requisitos para una conmoción interior.
Vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara. Una conmoción interior no se puede decretar cuando los hechos o omisiones que la causan son imputables al propio gobierno. En esta decisión que se enmarca en el decreto 575, de facto se esconde una conmoción interior que suspende la autoridad de los gobernadores y alcaldes en 7 departamentos del país. Con una acción desmedida de la fuerza, con una clara legitimación a la violencia de las Fuerzas Armadas que ha reprimido cualquier expresión pacífica de protesta social en el territorio nacional. La perspectiva que vemos del Estado y del gobierno en este momento es seguir con la violación sistemática de los derechos humanos, es seguir desapareciendo ciudadanos, es seguir incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, al no permitir la visita inmediata a organismos de derechos humanos de carácter convencional y de carácter de las ONGs. Pensamos que el pueblo colombiano debe seguir la movilización, pero debe seguir la movilización resguardando la vida. Hacemos ese llamado a que cuidemos la vida y a que no la sigamos poniendo en peligro. El 28 de abril, el Comité Nacional, los comités departamentales y múltiples sectores convocaron una gran movilización que en el marco de lo que fuera la del 21 de noviembre del 2019 y el Pliego Único Nacional tenía por objeto recoger los términos de un pliego de emergencia en el que se plasmaron 6 puntos relacionados con renta básica, desmonte del SMAT, el desmonte en el Plan Nacional de Desarrollo a la reforma laboral y la reforma pensional, garantías para la producción nacional, para la diversidad y para la movilización particularmente. Miles, millones de colombianos y colombianas salieron a las calles. Cumplimos un mes en el que derrotamos la reforma tributaria, la reforma al sector salud que buscaba privatizar lo que quedaba de hospitales. Hemos sido noticia mundial en el marco de la pandemia, pero también hay que decir que esa noticia establece la violación de derechos humanos, el incumplimiento de protocolos y de derechos y garantías para quienes salimos a la calle a manifestarnos. Las movilizaciones, las marchas, los plantones, las concentraciones y los bloqueos están permitidos por el derecho internacional. La Comisión Interamericana y la Corte Suprema los reguló. Hoy son una herramienta válida para la protesta social. Sin embargo, más de 60 asesinatos, el Estado responsable, 700 desaparecidos, miles de lesionados y miles de judicializados, y una decisión que el gobierno toma por decreto, que es casi que definir la conmoción interior y declararle la guerra sacando el ejército al pueblo colombiano. Eso es lo que tenemos hoy y estamos enfrentando porque el gobierno le hizo conejo al Comité Nacional al no querer avanzar en un principio de acuerdo. Decía las herramientas de la movilización y las herramientas de la negociación. El paro continúa, esperamos decisiones del Comité Nacional, los comités departamentales y los diferentes sectores y colectivos y vamos a enfrentar en la calle, como hemos dicho, con argumento la construcción de un país en el que todos tengamos salud, educación, empleo, vivienda y vida digna.